Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con los circuitos en serie. Esta vez vamos a ver las fuentes de voltaje y la potencia en serie. Vamos a comenzar por ver las fuentes de voltaje en serie. Mirad, aquí tenemos tres fuentes de voltaje conectadas de tal forma que la corriente solo puede viajar por un camino. Entonces estamos hablando de una conexión en serie. Da igual que se trate de resistores o de fuentes de voltaje. Da igual, las tenemos conectadas en serie. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente con la corriente? Bueno, pues sabemos que entra por la terminal negativa, que sale de la terminal positiva, que entra por la terminal negativa, que sale por la terminal positiva, que entra por la terminal negativa y que sale por la terminal positiva. Y luego ya acaba entrando otra vez por la terminal negativa. Recordad que estamos siguiendo la dirección convencional de la corriente. Eso quiere decir que sale de la terminal positiva. Y cuando sale de la terminal positiva, quiere decir que la dirección de la corriente es la misma que el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, hacia la derecha. Bueno, pues teniendo eso claro, estamos viendo que esta fuente de alimentación está empujando a la corriente hacia la derecha. Y esta fuente de alimentación está empujando también a la corriente hacia la derecha. Y esta última le pasa lo mismo, está empujando a la corriente hacia la derecha. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro? Aquí es como si tuviésemos tres personas que están haciendo una fuerza cada uno. Están ejerciendo una fuerza hacia un objeto. Y lo están empujando hacia la misma dirección. Entonces sabemos que la fuerza total es la suma de cada fuerza que está generando cada persona. Bueno, pues aquí nos pasa lo mismo. Esta fuente de alimentación está empujando a la corriente hacia la derecha con una fuerza de 1,5 voltios. Recordar que el voltaje es la fuerza propulsora para mover unas cargas por un circuito en concreto. Bueno, pues esta fuente de alimentación está empujando a las cargas hacia la derecha con una fuerza de 1,5 voltios. Pero esta fuente que tenemos aquí, esta fuente de alimentación, también está empujando a las cargas hacia la derecha con una fuerza de 1,5 voltios. Y esta última le pasa lo mismo. Da igual cuál sea el valor de voltaje. Aquí podríamos tener 5, aquí 4 y aquí 2. Nos da igual. Pero sabemos que las tres están empujando a la corriente en la misma dirección, es decir, hacia la derecha. Entonces podemos sacar en claro que las fuerzas se tienen que sumar, es decir, los voltajes se tienen que sumar. Entonces, para obtener el voltaje total, simplemente tenemos que sumar los voltajes de las fuentes de alimentación que tengamos conectadas en serie. Bueno, pues ya lo podéis ver, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes de las diferentes fuentes de alimentación que tengamos conectadas en serie. Entonces, ya vemos que cuando tenemos fuentes de alimentación conectadas en serie, simplemente tenemos que sumar los valores de voltaje. Ahora bien, nos podemos encontrar con voltajes positivos y voltajes negativos. ¿Cómo sabemos nosotros cuándo es un voltaje positivo y cuándo es un voltaje negativo? Bueno, pues os había dicho que nosotros estamos siguiendo la dirección convencional de la corriente y eso quiere decir que sale de la terminal positiva. Y cuando sale de la terminal positiva, quiere decir que el sentido de la dirección es el mismo que el sentido de las agujas o las manecillas del reloj. Es decir, hacia la derecha. Bueno, pues cuando tenemos eso, realmente tenemos un voltaje positivo. En cambio, si el sentido de la corriente es el contrario a las manecillas del reloj, es decir, hacia aquí, hacia la izquierda, bueno, pues estaremos hablando de un voltaje negativo. Pero nos va a dar igual porque nosotros tenemos que sumar los valores de voltaje. Entonces, si tenemos uno positivo y uno negativo, ya sabemos que se van a tener que restar. Bueno, pues eso lo vamos a ver ahora enseguida. Pero como digo, estas tres fuentes de alimentación tenemos que tener claro hacia dónde empuja la corriente. Y la están empujando hacia la derecha. Porque sale de la terminal positiva y entra por la terminal negativa. Sale de la terminal positiva y entra por la terminal negativa. Sale de la terminal positiva y acaba entrando por la terminal negativa. Por esta de aquí. Bueno, pues ya sabemos que están empujando las tres fuentes de alimentación a la corriente en la misma dirección. Y encima sabemos que la dirección es la misma que el sentido de las agujas del reloj o manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha. Y cuando tenemos eso, sabemos que tenemos voltajes positivos. Bueno, pues aquí lo tenéis. Aquí tenemos la suma de los voltajes de las tres fuentes de alimentación que tenemos aquí. 1,5 más 1,5 más 1,5 es igual a 4,5 voltios. Y pongo más 4,5 voltios porque sabemos que la dirección de la corriente es hacia la derecha, en sentido de las manecillas del reloj.
Pero ya sabemos que este positivo no se pone, simplemente para que lo vierais. Entonces nosotros podemos sustituir estas tres fuentes de alimentación por una sola fuente de alimentación que nos proporcione 4,5 voltios. Y la tendremos que conectar negativo y positivo para que el sentido de la corriente sea hacia la derecha. Ahora, ¿qué pasa si tenemos lo siguiente? Aquí tenemos tres fuentes de alimentación que están conectadas de tal forma que la corriente solo puede viajar por un camino. Entonces, estamos hablando de una conexión en serie. Bueno, pues, ¿qué está ocurriendo aquí realmente con la corriente? Bueno, pues ya sabemos que entra por la terminal negativa y sale por la terminal positiva. Entra por la terminal negativa y sale por la terminal positiva y acaba entrando por la terminal negativa. Pero aquí, ¿qué está ocurriendo? Aquí sale de la terminal positiva y aquí entra por la terminal negativa. Entonces vemos que esta fuente de alimentación está empujando hacia la derecha a la corriente. Y esta de aquí le pasa lo mismo. Está empujando a la corriente hacia la derecha. Pero esta de aquí empuja a la corriente hacia la izquierda. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro? Bueno, pues que estas dos que están empujando a la corriente hacia la derecha, vemos que el sentido de la corriente es el de las manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha. En cambio aquí, ¿qué podemos ver? Que la corriente, el sentido de la corriente es el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, ahora va hacia la izquierda. Y ya lo podemos ver, que está empujando a la corriente hacia la izquierda. Entonces podemos sacar en claro que este voltaje es positivo y este es negativo. Bueno, pues la suma de las tres fuentes de alimentación es la siguiente. 1,5 voltios más menos 1,5 voltios más 1,5 voltios, que veo que se me ha olvidado aquí poner el punto. Bueno, pues ya vemos la fuente positiva y la fuente negativa, que es esta de aquí. Bueno, pues entre paréntesis colocamos un menos y simplemente este valor lo sumamos a los demás, porque tenemos que sumar los valores de voltaje de las fuentes de alimentación que están conectadas en serie. Bueno, pues ya vemos 1,5 más menos 1,5 se cancelan y da 0, más 1,5 da más 1,5 voltios. Nosotros podemos sustituir estas tres fuentes de alimentación por una sola fuente de alimentación que nos proporcione 1,5 voltios. Y la tendríamos que colocar de esta manera, positivo y negativo. Porque como vemos que es positivo, bueno, pues sabemos que el sentido de la corriente es el de las manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha. Porque es la fuerza resultante. Esta empuja hacia la izquierda, pero esta hacia la derecha y esta hacia la derecha. Entonces tenemos más fuerza hacia la derecha. Y aquí lo podemos ver, más 1,5 voltios. Entonces, si nosotros queremos obtener más voltaje, simplemente tenemos que colocar las fuentes de voltaje en serie para obtener más voltaje. Pero las tenemos que colocar de esta manera. Las polaridades tienen que estar opuestas. Es decir, conectamos positivo con negativo, positivo con negativo, positivo con negativo. Al igual que aquí, positivo con negativo y positivo con negativo. En cambio aquí están conectadas con las polaridades iguales, es decir, positivo con positivo y negativo con negativo. Entonces vemos que se tienen que restar, porque aquí tenemos un voltaje negativo y aquí un voltaje positivo. Y nosotros podemos emplear como ejemplo las linternas. Ya sabemos que a las linternas le colocamos diferentes pilas. Le colocamos más pilas para obtener más voltaje, pero las conectamos de esta manera, positivo con negativo, para sumar los voltajes. Si conectamos positivo con positivo, estaremos restando los voltajes, porque sabremos que uno de ellos es negativo y el otro es positivo. Y como tienen las mismas magnitudes, bueno, pues se van a cancelar positivo con negativo. Bueno, pues teniendo esto claro, vamos a realizar unos ejercicios. Nos dice que ¿cuál es el voltaje de la fuente total en el circuito siguiente, en este de aquí? ¿Qué podemos ver? Bueno, pues tenemos tres fuentes de voltaje conectadas de tal forma que la corriente solo puede viajar por un camino. Entonces, estamos hablando de una conexión en serie. Tenemos fuentes de voltaje conectadas en serie y ya sabemos que se tienen que sumar los voltajes. Ahora tenemos que identificar cuál es el voltaje positivo y cuál es el negativo, si tuviéramos alguno negativo. Bueno, pues para ello nos podemos fijar en las conexiones de las terminales. Ya sabemos que tienen que tener polaridades opuestas. Bueno, pues positivo con negativo y positivo con negativo. Entonces podemos sacar en claro que estas tres fuentes de alimentación están empujando a la corriente hacia la misma dirección. ¿Y cuál es la dirección? Bueno, pues ya vemos que sale de la terminal positiva, viaja por donde tenga que viajar y acaba entrando por la terminal negativa, que es esta de aquí. Lo que pasa que
se está empleando la tierra de referencia, pero es lo mismo. Está entrando por la terminal negativa. Sale de la terminal positiva y entra por la terminal negativa. Sale de la terminal positiva y entra por la terminal negativa. Entonces, como digo, vemos que las fuentes de alimentación están empujando a la corriente hacia la misma dirección. Y encima, la dirección de la corriente es el mismo que el sentido de las agujas del reloj, es decir, hacia la derecha. Entonces podemos sacar en claro que esta fuente de alimentación es positiva, esta de aquí también y esta de aquí también. Bueno, pues simplemente vamos a sumar los valores de voltaje. Aquí lo tenéis. 10 más 5 más 3 es igual a 18 voltios. Si una de estas fuese negativa, bueno, pues simplemente tendríamos que restar el valor del voltaje. Pero no es el caso. Bueno, pues nosotros podemos sustituir estas tres fuentes de alimentación por una sola fuente de alimentación que nos proporcione 18 voltios. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenéis. Fijaros en las terminales. Aquí tenemos la positiva y aquí tenemos la negativa. ¿Por qué? Porque la corriente tiene que ir hacia la derecha, en sentido a las manecillas del reloj. Porque teníamos un voltaje positivo. Bueno, pues aquí lo tenéis. Vamos con el siguiente ejemplo. Nos dice que determine el voltaje total en el circuito siguiente, en este de aquí, que tenemos dos fuentes de alimentación que están conectadas de tal forma que la corriente solo puede viajar por un camino. Entonces estamos hablando de una conexión en serie. Y como tenemos fuentes conectadas en serie, fuentes de alimentación conectadas en serie, simplemente tenemos que sumar los valores de voltaje. Ahora tenemos que identificar cuáles son los voltajes positivos y cuáles son los negativos, si tenemos alguno negativo. Bueno, pues a simple vista ya lo podemos ver. Aquí tenemos conectado negativo con negativo. Y eso quiere decir que una de las fuentes está empujando hacia una dirección y la otra está empujando a la corriente hacia otra dirección. Bueno, pues ¿qué está ocurriendo con la corriente? Vemos que sale de la terminal positiva, viaja por donde tenga que viajar y acaba entrando por la terminal negativa. Nos pasa lo mismo que antes. Aquí estamos usando para la terminal negativa el punto de referencia, la tierra de referencia. Pero eso nos da igual. ¿Y qué está ocurriendo aquí? Bueno, pues aquí entra la corriente por la terminal negativa, pero aquí también entra por la terminal negativa y sale por la terminal positiva. Entonces vemos que esta fuente de alimentación está empujando a la corriente hacia una dirección y esta de aquí está empujando a la corriente hacia la otra dirección, hacia la dirección opuesta. Entonces ya sabemos que un voltaje es positivo y otro es negativo. ¿Cuál de ellos es el positivo y cuál es el negativo? Bueno, pues vemos que esta fuente de alimentación está empujando a la corriente hacia la derecha, es decir, hacia el sentido de las manecillas del reloj. Entonces podemos sacar en claro que este voltaje es positivo. ¿Y qué pasa con esta fuente de alimentación? Está empujando a la corriente hacia el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, ahora está empujando a la corriente hacia la izquierda. Y ya lo podemos ver aquí. Entonces podemos sacar en claro que este voltaje es ahora negativo, pero nosotros tenemos que sumar los valores de voltaje. Bueno, pues vamos a hacerlo. Aquí lo tenéis. Tenemos 25 más menos 15 voltios es igual a más 10 voltios. Pongo aquí más para indicar que se trata de un voltaje positivo, pero eso no hace falta poner. Porque si se tratase de un voltaje negativo, el negativo sí que lo ponemos. Ahora, ¿qué pasa si el valor del voltaje de esta fuente de alimentación fuese 35? Bueno, pues que tendríamos 25 más menos 35, igual a menos 10 voltios. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que podríamos sustituir estas dos fuentes de alimentación por una sola fuente de alimentación que nos proporcionase menos 10 voltios. Y la tendríamos que colocar así, negativo y positivo, para que la corriente viaje en sentido contrario a las agujas del reloj, hacia la izquierda. Entonces, aquí ahora la terminal positiva sería nuestro punto de referencia, nuestra tierra de referencia. Pero no es el caso, porque tenemos más 10 voltios. Es decir, tenemos un voltaje positivo. Entonces, nosotros podemos sustituir estas dos fuentes de alimentación por una sola que nos proporcione 10 voltios. Bueno, pues aquí lo tenéis. Hemos sustituido las dos fuentes de alimentación por una sola fuente de alimentación que nos proporcione 10 voltios. Y la conexión tiene que ser así, aquí el positivo y aquí el negativo. ¿Por qué? Porque la corriente sale de la terminal positiva y empieza a viajar hacia la derecha, en sentido a las agujas del reloj o manecillas del reloj. Bueno, pues ahora vamos a ver la potencia en circuitos en serie. Y me da igual que sea
circuitos en serie o paralelo. Me da igual, porque cuando tenemos un resistor en un circuito, ya sabemos que se pierde potencia, porque los electrones empiezan a chocar con los átomos de ese resistor. Entonces ya sabemos que se pierde energía, por lo tanto se pierde potencia. Y si queremos obtener la potencia total, bueno, pues simplemente tenemos que sumar las pérdidas de potencia de cada resistor que tengamos en el circuito. Pero como digo, me da igual que sea en serie o en paralelo, porque cada vez que tengamos un resistor va a haber una pérdida de potencia. Y si queremos calcular la potencia total, bueno, pues simplemente tendremos que sumar las pérdidas de potencia de los diferentes resistores que tengamos en el circuito conectados. Y ahora, ¿cómo obtenemos también la potencia total aplicando la ley de Ohm? Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordad de dónde venía esta fórmula. Esto ya lo vimos cuando vimos la energía y la potencia en circuitos electrónicos. Bueno, pues como repaso, recordar que la potencia es igual a julios por segundo y que el voltaje es igual a julios por carga y que la corriente es igual a el número de cargas que están atravesando un área en concreto por segundo. Bueno, pues si despejamos ahora para julios, ¿qué obtenemos? Tenemos julios es igual a voltaje por carga, porque ya sabemos que tenemos que multiplicar por carga para que se cancele, y lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en este otro lado. Bueno, pues nos queda esto. Ahora sustituimos julios, los de aquí, por estos de aquí. Entonces tenemos potencia es igual a voltaje por carga entre segundos. ¿Y qué es esta parte de aquí? Ya vemos que es corriente. Bueno, pues sustituimos y nos queda voltaje por corriente. Esta fórmula que tenemos aquí. Y si queremos emplear ahora la corriente, bueno, pues tenemos que despejar para los segundos. Es decir, nos quedaría segundos es igual a carga entre corriente. Ya sabemos despejar esto de aquí. Bueno, pues ahora sustituimos los segundos. Es decir, ahora tenemos potencia es igual a julios entre carga entre corriente. Bueno, pues multiplicamos la corriente aquí para que se cancele y todo lo que hacemos en el denominador lo tenemos que hacer en el numerador. Bueno, pues multiplicamos por la corriente. ¿Y qué nos queda? Nos queda julios por corriente entre carga. ¿Y qué es esta parte de aquí? Es el voltaje. Bueno, pues sustituimos valores y nos queda esto de aquí. Bueno, pues esto simplemente como repaso. Ahora ya sabemos que tenemos otras dos fórmulas para obtener la potencia total. ¿Cómo obtenemos estas fórmulas? Bueno, pues simplemente sustituimos el voltaje por la correspondiente ley de Ohm. Es decir, el voltaje es igual a corriente por resistencia. Bueno, pues aquí tendríamos corriente por resistencia por corriente. Es decir, corriente al cuadrado por resistencia. Y para esta de aquí, bueno, pues tenemos que sustituir la corriente por la correspondiente ley de Ohm. ¿Y cuál es? Voltaje entre resistencia. Bueno, pues tendríamos voltaje por voltaje entre resistencia, o lo que es lo mismo, voltaje al cuadrado entre resistencia. Bueno, pues como digo, esto como pequeño repaso porque ya lo vimos cuando vimos la energía y la potencia en circuitos. Y ya sabemos que de esta fórmula tenemos otras dos más, aquí también y aquí también. Porque si queremos ahora obtener, por ejemplo, el voltaje y tenemos la potencia y la corriente, bueno, pues tendremos voltaje es igual a potencia entre corriente. Y si tenemos el voltaje y la potencia, bueno, pues ahora tendremos que la corriente es igual a potencia entre voltaje. Y lo mismo aquí, en función del valor que queramos obtener, si corriente o resistencia o voltaje y resistencia. Bueno, pues simplemente despejamos para la variable correspondiente. Bueno, pues ya vemos que la potencia total es igual a la suma de las pérdidas de potencia que tengamos en el circuito. Y también vemos que la potencia total es igual al voltaje total por la corriente total. Aquí no se pone total porque realmente estamos hablando de un circuito en serie y ya sabemos que la corriente total que sale de la terminal positiva es igual que la que tenemos por todas partes. Entonces da igual que aquí se ponga la T de total o que no se ponga, porque estamos hablando de la misma corriente. Siempre es la misma, es la total. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar un par de ejercicios. Nos dice que determine la cantidad total de potencia presente en el circuito en serie que se muestra a continuación, en este de aquí. Bueno, pues tenemos que obtener la potencia total. ¿Cómo obtenemos nosotros la potencia total? Aquí tenemos el voltaje total y aquí tenemos los valores de resistencia de los diferentes resistores que tenemos conectados aquí en serie. Bueno, pues sabemos que si sumamos los valores de resistencia vamos a obtener el valor de la resistencia total. Entonces, si tenemos voltaje total y resistencia total, simplemente tenemos que utilizar la siguiente fórmula, es decir, potencia total es igual a voltaje total al cuadrado entre resistencia total. Bueno, pues
Vamos a verlo en la tableta rápidamente. Como digo, tenemos que utilizar esta ecuación. Potencia total es igual a voltaje total al cuadrado entre resistencia total. El voltaje total ya lo tenemos, es igual a 15 voltios, porque es el que nos proporciona esta fuente de alimentación. Ahora, ¿cómo obtenemos nosotros la resistencia total? Bueno, pues simplemente tenemos que sumar los valores de resistencia de cada resistor. Bueno, pues vamos a hacerlo. Voy a darle un momento al pause para ponerlo y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Simplemente he calculado la resistencia total. He sumado los valores de resistencia de cada resistor que tenemos aquí y obtengo 106 ohmios. Bueno, pues ahora tenemos que sustituir valores, es decir, potencia total es igual a 15 voltios y todo ello al cuadrado entre 106 ohmios. Y esto es igual a 2,12 vatios. Esta es la potencia total que tenemos en este circuito de aquí. Y sabemos que aquí tenemos una pérdida de potencia, aquí otra y aquí también. Bueno, pues si la sumamos vamos a obtener 2,12 vatios. Y lo podéis comprobar vosotros, ya sabéis que la corriente total es igual a voltaje total entre la resistencia total, valores que ya tenemos. Bueno, pues simplemente sustituir valores y obtendréis la corriente total. Y luego para obtener las diferentes pérdidas de potencia, bueno, pues usar la siguiente ecuación. Px, es decir, para un resistor en concreto, es igual a corriente total al cuadrado por el valor de la resistencia del resistor en el que nos encontremos. Es decir, la corriente total al cuadrado por 10 para obtener la pérdida de potencia del primer resistor. Y así con los demás. Y luego sumar los valores y vais a ver que vais a obtener 2,12 voltios. Bueno, vamos a realizar el último ejercicio. Nos dice que determine si el valor nominal de potencia indicada, 0,5 vatios, en cada resistor que aparece en el siguiente circuito es suficiente para manejar la potencia real. Si el valor nominal no es adecuado, especifique la capacidad mínima requerida. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, pues aquí tenemos diferentes resistores conectados en serie. Y vemos que soportan un máximo de potencia de 0,5 vatios. Los cuatro soportan la misma potencia, un máximo de 0,5 vatios. Bueno, pues tenemos que saber si esta potencia nominal es la adecuada o no. Y para ello tenemos que saber cuál es la pérdida de potencia que tenemos en cada resistor. Bueno, pues vamos a verlo con la tableta rápidamente. Voy a darle un momento al pause y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. He colocado aquí el circuito y he calculado ya la resistencia total. Bueno, pues nosotros tenemos que saber cuál es la pérdida de potencia que tenemos en cada resistor para comprobar si esta potencia nominal es la adecuada o no. ¿Cómo lo podemos hacer? Nosotros tenemos como datos el voltaje y las resistencias, o la resistencia total, me da igual. Eso quiere decir que para obtener la pérdida de potencia tendríamos que usar la siguiente ecuación, es decir, Px es igual a voltaje al cuadrado a la caída de voltaje entre el valor de la resistencia del resistor en el que nos encontremos. Es decir, que tenemos que saber cuál es la caída de voltaje de cada resistor que tenemos aquí. Y con estos datos nosotros no lo podemos saber. Cuando veamos el divisor de voltaje vamos a saber cómo obtener la caída de voltaje empleando solo resistencias y voltaje. Pero como no lo sabemos, bueno, pues vamos a buscar otra alternativa. Y es la siguiente. Px es igual a corriente total al cuadrado por el valor de la resistencia en la que nos encontremos. Y esto nosotros ya lo tenemos, el valor de la resistencia ya lo tenemos. Nos falta la corriente total. ¿Cómo obtenemos nosotros la corriente total? Ya sabemos que la corriente total es igual a voltaje total entre la resistencia total. El voltaje total ya lo tenemos, nos falta la resistencia total, pero ya me he anticipado y la he colocado aquí. Simplemente tenéis que sumar los valores de resistencia de cada resistor que tengamos en este circuito. Bueno, pues vamos a obtener la corriente total. Ya sabemos que la corriente total es igual al voltaje total entre la resistencia total. Bueno, pues vamos a sustituir valores. Tenemos 120 por un lado, 120 voltios, entre 7,91 kiloohmios, que es la resistencia total. Bueno, pues recordar que esto no hace falta pasarlo a ohmios, porque si dividimos voltaje entre kiloohmios, vamos a obtener miliamperios. Es decir, el resultado es
15 miliamperios. Esta es la corriente total. Bueno, pues ahora como obtenemos las diferentes pérdidas de potencia, tenemos que emplear la siguiente ecuación. Px es igual, esto de x es para indicar en el resistor en el que nos encontramos. Bueno, pues Px es igual a corriente total al cuadrado, y esta t ya sabéis que no hace falta ponerla porque la corriente es la misma que tenemos por todas partes, por la resistencia del resistor en el que nos encontremos. Bueno, pues vamos a hacerlo. Voy a darle un momento al pause, voy a colocarlo aquí y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Aquí tenemos la pérdida de potencia del primer resistor. Ya vemos que es I total, I al cuadrado, por el valor de la resistencia, que es 1 kiloohmio. Bueno, pues obtenemos 225 milivatios. Y lo mismo con las demás pérdidas de potencia. Simplemente tenemos que multiplicar por el valor de resistencia correspondiente. Ojo con esta de aquí, que no son kiloohmios, sino que son ohmios. Por eso aquí lo he pasado a kiloohmios para realizar la suma. Y aquí que estamos multiplicando mili por kilo, porque tenemos 2 mili, porque están elevado al cuadrado. Entonces tenemos 10 elevado a la menos 3 por 10 elevado a la menos 3 por 10 elevado a la 3. Entonces se va a quedar un solo 10 elevado a la menos 3, es decir, 1 mili. Bueno, pues aquí lo tenéis. Y lo mismo con las demás, menos con esta de aquí. Que aquí tenemos 10 elevado a la menos 3 por 10 elevado a la menos 3. Entonces aquí obtendríamos 10 elevado a la menos 6. Pero para representarlo con mili, bueno, pues se representa 205. Y también se ha redondeado, porque serían 204 mili algo. Entonces se redondea a 205 milivatios. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo el problema? Que tenemos que ver si el valor nominal que tenemos aquí es el suficiente o no. Aquí que tenemos, y vamos a verlo en la tableta. Como digo, ¿cuál es la potencia nominal de cada resistor? 0,5 vatios, es decir, 500 milivatios. Este es el máximo de potencia que soporta cada resistor. Entonces vemos que en el primer resistor se pierden 225 milivatios. Esta es la potencia real que se pierde. ¿Y cuánto soporta este resistor? Soporta hasta 500 milivatios. Entonces esta potencia nominal, que es esta de aquí, es la adecuada para este resistor. Porque como vemos con estos datos, la pérdida de potencia de este resistor es 225 milivatios y soporta hasta 500 milivatios. Lo mismo con el tercero. En el tercero se pierden 205 milivatios y este soporta hasta 500 milivatios. Entonces, esta potencia nominal es la adecuada. Ahora, ¿qué pasa con el segundo y con el cuarto? Vemos que para el segundo tenemos una pérdida de potencia de 608 milivatios y para el cuarto tenemos 743 milivatios. Y cada uno soporta 500 milivatios. Entonces ya nos pasamos de la potencia que soporta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si colocamos unos resistores con esta potencia nominal, bueno, pues que van a acabar quemándose, porque no soportan esta potencia nominal, sino que soportan 500 milivatios. Entonces, ¿cuál es la cantidad de potencia nominal adecuada para estos dos resistores? Bueno, pues la siguiente ya sabemos que es 1 vatio. Entonces, simplemente con colocar aquí los resistores con los mismos valores de resistencia, pero con una potencia nominal de 1 vatio, entonces ya no tendremos problemas de que estos resistores se quemen porque soportarán esta potencia, la de 608 milivatios y la de 743 milivatios, porque ahora va a soportar 1 vatio y no 500 milivatios. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver la ley de voltaje de Kirchhoff y vamos a ver que está relacionado con las caídas de voltaje. ¡Hasta la siguiente!